Bueno, recibimos con gran placer en Con Punto y Coma, donde vienen a conversar aquellos que verdaderamente tienen algo que decir, a nuestro querido profesor Iván Gastón Rosa, experto en política internacional, en relaciones internacionales. Se me había perdido. Saludos, profesor. Saludos. ¿Qué hay de nuevo? De nuevo, hay un nuevo mundo. Hay un nuevo mundo. Hay un antes y un después del coronavirus. Evidentemente que este es un espacio como de inflexión, donde sorprendentemente asuntos que son conocidos, que ya han sido reflexionados durante el transcurso de la historia de la humanidad, como es la vitalidad de la solidaridad, y que se había perdido en un mundo donde solamente se daba espacio a lo económico, el homo economicus, como dicen, no el homo sapiens. Y entonces con el coronavirus nos damos cuenta de que evidentemente sin la solidaridad y el sentido de la colectividad, la humanidad está llamada al caos y se ha tenido que detener la economía en gran medida de quien era la locomotora de la economía del planeta, que es China, que es mucho decir. Y la enfermedad se inicia en Wuhan, que es un sitio, digamos, clave en la economía china, porque es una especie, en su ubicación, viene a ser como una especie de lugar logístico para distribución hacia otras provincias chinas, y que sea China que haya recibido el primer golpe y que de forma draconiana el gobierno chino haya decidido llevar a cabo una labor de aislamiento total y absoluta desde esa perspectiva colectiva confuciana, hizo que China, a pesar de haber ocultado el virus casi por un mes, lo cual ayudó a que se propagara más y más aún en un momento en el cual era el Año Nuevo Chino, pero China pudo detenerlo por esa visión colectiva que tiene esa población. Y entonces llega a Occidente, y Occidente, que pensaba que eso era un problema chino, y como decía el presidente Trump hoy, el virus chino, como que el virus es chino. Entonces vemos como en Italia, que es un país que vive del turismo, en gran medida, no es de los Ferrari ni de las ropas de marca que vive Italia. Italia vive de los más de 80 millones de turistas que llegan allí y le permiten a ese país dar servicio. Hoy ese país está recibiendo médicos chinos y médicos cubanos. Estamos viendo cómo la solidaridad de nuevo, esto toca a las puertas de la gente y le dice, bueno, en España vamos a todas las noches a salir a aplaudir a los médicos y a los enfermeros que están en la primera línea para atender a las personas que incluso están siendo discriminadas en base a su condición física, porque el problema del coronavirus es que llega tal cantidad a las emergencias que hace colapsar el servicio sanitario y hay que elegir entre alguien que tiene 80 años a alguien que tiene 70 o a alguien que tiene tales complicaciones con alguien que tenga menos complicaciones, lo cual resulta muy doloroso. Entonces, esa solidaridad, y ahí viene un amigo suyo, McLuhan, que habló en su momento de la aldea global, que fue el hombre, el gran visionario en su momento de lo que se veía venir, y es que ahora nos damos cuenta de que un problema local que se da allá en el lejano oriente, en China, iba a ser un problema global. Profesor Iván Gastón Rosa, ¿realmente fue prudente el hecho de que los chinos silenciaran por un tiempo la existencia de este virus? Muy imprudente. De hecho, para esto existe la Organización Mundial de la Salud, para informar de inmediato. La facilidad con la cual pueden transmitirse este tipo de virus, como ya en China incluso tenían un antecedente con el virus H1N1, el gobierno debió hacerlo. Incluso hay fuertes críticas a lo interno de China, porque el doctor Lin, que fue el primero que dio la alerta, fue llamado a la atención. Es decir, el gobierno chino se maneja con mucho hermetismo. Además, como es una sociedad confuciana y las jerarquías
son prácticamente inflexibles. El hecho de que no haya seguido los canales jerárquicos del lugar, porque esto hay que entender también la sociología, es decir, cómo funcionan esos pueblos. Pero esto fue muy negativo. Y todo eso fue consecuencia de la espontaneidad, de algo que no se podía controlar. Hay algo... O esto expresa, déjeme preguntarle algo, desde hace más de 20 años se está hablando de que las guerras iban a cambiar su naturaleza, que no se iban a cimentar sobre la base de las armas necesariamente. Estamos viviendo realmente una guerra biológica. Pero eso siempre ha existido, eso no es nuevo. De hecho, algo que ayudó a diezmar a los indígenas. ¿Y qué se busca entonces en con Estados todo Unidos esto? fue la varicela. No, pero en este caso es bueno que los amigos sepan que la mayoría de los ejércitos tienen áreas para armas biológicas. Eso no es un secreto. Eso no es un secreto. Ahora, la información de primera mano que manejamos de organismos internacionales muy reputados y de científicos es que este virus viene de los animales y aparentemente la otra versión es que en Wuhan, que hay un laboratorio biotecnológico, alguien haciendo alguna prueba, el virus salió del laboratorio y se expandió. Pero eso me recuerda a la película aquella Piraña. Usted la ha visto, sí, ¿verdad? Sí, que sí. Que por un error en un laboratorio, un pececito se escapó de la fuente y comenzó a reproducirse en un riachuelo y de ahí vino el problema a nivel mundial. Sí, es importante tomar esto en consideración. No es desde ahora, es decir, no, el coronavirus para mí no es que se haya decidido, como criticaba el propio presidente Trump, a portavoces del gobierno chino que llegaron a alegar que fue el ejército estadounidense que envió el coronavirus, que lo puso en China. Un virus chino. Sí, pero yo no... Se refleja algo de homofobia. Mire, ahí yo le doy la razón al presidente Trump, de que no se debe acusar a un país, usted nunca debe acusar sin tener pruebas contundentes en la mano y entrar en teorías de la conspiración. Si bien es cierto que los ejércitos tienen unidades especiales y que hay científicos trabajando en virus, eso es cierto, eso no es un secreto, pero no se puede ser ligero. De hecho, un trabajo que yo invito a leer es del mensuario francés Le Monde Diplomatique del mes de febrero, donde explican que también lo del coronavirus tiene mucho que ver con el desequilibrio ecológico que existe en el planeta. Sucede que la deforestación en zonas de selva hacen, por ejemplo, que un murciélago que estaba viviendo no cerca de donde había población, entonces vive cerca de donde hay población, defeca, cae en una fruta, usted no lava la fruta, se come la fruta y de ahí en adelante usted puede desarrollar una patología. Es decir, tiene que ver con el desequilibrio ecológico. Ya hemos tenido antecedentes en el mundo de hambrunas, por ejemplo, en el gran salto hacia adelante de Mao. A Mao se le ocurrió la ingeniosa idea de que había que eliminar a los gorriones, porque los gorriones comían mucho arroz, pero sucede que los gorriones se comían las langostas, y las langostas comen más arroz que los gorriones. Y eso se combinó con una sequía, y en China murieron de 35 a 40 millones de personas de hambre. Es decir, hay que ser muy cuidadoso. Lo que sí yo creo que es importante volver a reflexionar sobre algo que el mundo occidental había pasado por alto. La vida no es solamente la economía. La mayor riqueza que tiene cualquier ser humano es la salud. Carl Sagan, que fue un hombre que vivió bajo el éxtasis de disfrutar la existencia y contemplar el universo, decía que para él ser feliz es dormir bien, despertar sin angustia, teniendo salud. Entonces ahora la humanidad se da cuenta que el problema no es la cantidad de alimentos que tengamos, el problema no es el vehículo que tengamos, no es la ropa que podamos vestir, es la salud de nuestros seres queridos y que cada ser humano está reflejado en el otro.
De ahí la importancia de una obra emblemática del existencialismo del escritor francés Albert Camus, que se llama La Peste, donde habla de ese mundo en el cual la gente vive sin Dios y sin una moral universal. Si usted no cree en Dios, es necesario que tenga una moral universal, entonces, de respeto al otro, de consideración al otro, y un elemento ahí que yo creo que viene a ser fundamental, y es que cada ser humano es una obra única y maravillosa que crea Dios. Entonces, el mundo en el cual vivimos prima solamente lo económico, y la gente solamente está pensando en el aspecto económico, y han decidido, que es el caso de casi todos nuestros países, y el presidente francés hace mea culpa, y una bióloga en España dice, pero a mí me pagan $1,800, que soy investigadora y bióloga y tengo que trabajar en la búsqueda de una vacuna para el coronavirus, pero a dos futbolistas le pagan, o a un futbolista le pagan más de $1 millón mensualmente. Pues busquen a esos futbolistas, que busquen a los peloteros y a los jugadores de fútbol, porque la sociedad nuestra cambió. Es decir, la gente que realmente aporta a una mejor humanidad, como son los científicos, como son los maestros, los profesores, son la gente que peor se le paga. Sin embargo, la sociedad nuestra cambió a la apariencia de alguien que ni usted ni yo nos gustaría que nuestros hijos tengan como ejemplo, sin embargo son los influencers. Entonces, la sociedad occidental, el coronavirus la va a llamar a revisarse, porque en la vida... ¿Qué es lo que usted quiere decir? Que nos abocamos, olvidémonos de los orígenes del coronavirus, ¿verdad? Y de que no nos gusta mucho el determinismo económico, pero lo cierto es que nos abocamos aparentemente y sin apariencia a un nuevo modelo económico cimentado o originado, en este caso, por una pandemia de un virus. Hay una revisión del propio sistema, porque hay un tema, el Estado no sirve. Ese señor anciano al cual todos tenemos desacreditado, que es el Estado, preguntémosle a los que quebraron a Wall Street, que fueron a ese Estado para que también los compensara. Ese Estado es el que vamos a buscar servicio sanitario ahora. Ese Estado es que le exigimos que no hay suficientes enfermeras. A ese Estado es que les exigimos que no hay suficientes médicos. El caso de Brasil, Bolsonaro, que sacó a los médicos cubanos, pero sucede que los médicos brasileños, en un país que tiene 9 millones de kilómetros cuadrados casi, como es Brasil, y zonas rurales, que ningún médico brasileño quiere ir. Si eso es en República Dominicana, que los médicos especialistas no quieren ir a la frontera, imagínense ustedes en Brasil, sí. Y entonces ahora Bolsonaro, después de haber sacado a los médicos cubanos, está pidiendo médicos cubanos de nuevo. ¿Cómo entonces, es que vamos a recompensar, si vale el término, a una serie de sectores que para mantener el equilibrio social son necesarios? Comenzando, por ejemplo, por los pintores, por los artistas, los buhoneros. La solidaridad de toda la sociedad. Es un nuevo replanteamiento de la sociedad, porque los artistas van a estar prohibidas por necesidad, y en Estados Unidos se está hablando hasta agosto. Un futuro muy oscuro. Hasta agosto. Imagínense usted a alguien que vive del arte, los pintores, como usted decía, o por ejemplo, los buhoneros. Es decir, esa gente de que va a vivir. No es lo mismo que en China, que le dicen quédese en su casa, pero el Estado va y le lleva la comida, porque es un Estado rico que puede construir. Dice, no, que China construyó muchos hospitales, pero tenía el dinero para construir los hospitales. Y en los países que no existen los recursos para construir los hospitales, como usted decía, esta situación del coronavirus replantea un nuevo modelo de sociedad global, porque nos ha puesto en el espejo, nos está mostrando las basuras del sistema, nos está diciendo qué es lo realmente importante. Ahora nos damos cuenta que son pocas las emergencias, no aquí en República Dominicana o en Italia o España, que tiene uno de los mejores servicios de salud del planeta. En Estados Unidos, la reelección de Donald Trump
está en juego ahora mismo por el mal manejo, porque Estados Unidos, cuando suba esta ola ahora del coronavirus, lo que se espera es muy gris. Y el presidente Trump no lo manejó como un estadista. Y por eso se habla de que este coronavirus se va a llevar a muchos presidentes. No me diga usted que está en peligro la reelección de Donald Trump. La reelección de Donald Trump, fíjese usted que la primera crítica de Bernie Sanders es a la forma en la cual Donald Trump manejó el tema del coronavirus. De hecho, hubo unos manejos poco, digamos, inteligentes y donde científicos vinculados a la Casa Blanca se sintieron muy mal por las declaraciones que el presidente Trump dio, porque él solamente lo que estaba pendiente es al tema de que económicamente a Estados Unidos no le ha ido mal. Y aquí es que viene realmente de nuevo el punto de inflexión del coronavirus. Profesor, ¿se justifica entonces se justifica la expulsión de periodistas norteamericanos en China, como realmente ha sucedido? Sí, lo que sucede es que es importante que tomemos en consideración. China y Estados Unidos están en guerra comercial hace un buen tiempo. Y en estos momentos las guerras ya no van a ser como las teníamos en el siglo XX, de tú me disparas y yo te disparo. Esto es otra forma de guerra fría. Y una de las formas más eficaces de llevar a cabo la guerra es de usted incidir en la mente de la gente. ¿Y quién puede incidir más en la mente de una persona que no sea un periodista? Y el poder de un ser humano, ¿dónde está? Está en su mente. Pero si la mente de un ser humano, su pensamiento se moldea en base a la información que le da a otro, ¿quién tiene el poder? Quien pasa la información. Prometo de que en breve continuamos este diálogo interesante con el profesor Iván Gatón Rosa, experto en relaciones internacionales. Dejaré una inquietud encima, ¿verdad?, del escritorio. China, Estados Unidos, una gran guerra comercial. Pero estoy notando a Rusia como muy pasiva, muy tranquila, aislada de toda esta situación aparentemente. Esto quisiera que más adelante el profesor Iván Gatón Rosa nos explicara, nos irradiara un poquito de luz. Vamos a la pausa, regresamos en breve.